Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar ya. Nuestra profesora de hoy día es de Colombia, así que está perdiendo el partido con Suiza. ¿Mm? Ojalá que gane Colombia. Ojalá. Bueno, entonces hoy seguimos con el curso de requisitos operacionales en proyectos ferroviarios y de metro, con el foco cierto no en enseñar de operación, sino que en aquello que tenemos que saber de operación para poder participar de un proyecto, sea para la generación de infraestructura o para la adquisición de trenes o sistemas en general. Jennifer es ingeniera civil y magíster de la Universidad Javeriana de Colombia, con una experiencia ferroviaria de aproximadamente 10 años, y diría que es nuestra profesora más joven. Así que se incorporó en la segunda edición del diploma. Tuve la oportunidad de conocerla en un seminario en Medellín, en Colombia, ¿cierto? Y Colombia tiene harta actividad ferroviaria hoy día. No solo de los proyectos de metro, que quizás son los que más salen en la prensa, sino que también de varios proyectos de trenes. ¿Mm? Algunos en ejecución, otros en sueño, como los tenemos todos nosotros, como el tren a Valparaíso a Santiago. Y bueno, Jennifer, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y te dejo para que te presentes con tus propias palabras también. Gracias. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Como lo comentaba Edgardo, yo soy ingeniera civil, tengo una maestría en gestión de proyectos, también soy Project Manager Professional, PMP, y trabajé durante varios años en una de las empresas ferroviarias más importantes de Europa. En mi trabajo profundicé muchísimo en el área de digitalización, pero también en la operación ferroviaria. La empresa donde yo trabajaba eh, prestaba servicios de consultoría y de operaciones a sistemas ferroviarios y de metro. Entonces, mi objetivo con este contenido que les voy a compartir hoy, que espero que podamos discutir juntos, es darles precisamente tanto una visión de la perspectiva de la operación en sistemas metro ferroviarios y también diferentes opciones desde la digitalización para abordar los problemas que son naturales en este tipo de sistemas. Entonces, pues bienvenidos a este entrenamiento. Espero que sea muy fructífero para ustedes, que aprendamos mucho juntos y ya, Ahora puedes compartir ya, Jennifer. listo. Perfecto. Antes de comenzar como tal con el contenido, yo les quiero proponer que hagamos un pequeño break a las 6:30, un break de 15 minutos y después continuamos hasta las 9 con el entrenamiento. ¿Les parece bien? Cuando dices 6:30, ¿te refieres a las 6:30 tuya o a las nuestras? Espera, no, las mías. Ya. Perdón, es que acá son las 5. Ay, lo siento. Serían las 7:30 de Chile. Mm, Bueno, ya. Ok, perdón. gracias. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Denme un segundito, por favor. Empiezo a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla? Sí, se ve bien. Listo. Perfecto. Entonces, para que tengan una perspectiva un poco más clara de la experiencia sobre la cual yo les vengo a dar este entrenamiento, quisiera compartirles primero
algunos datos de particularmente Alemania respecto a su infraestructura ferroviaria. En Alemania se mueven al día casi 5 millones de pasajeros entre trenes y autobuses. Allá es muy común buscar sistemas integrados de transporte. Eso quiere decir que no solo las personas pueden acceder como tal a la red de metro, sino que la red de metro está conectada, por ejemplo, con sistemas de transporte interurbanos, regionales, tranvías, buses, etcétera. Se mueve muchísima población con estos sistemas públicos. Es la preferencia de la población allá en Alemania. Por lo mismo, la infraestructura es muy grande. Como pueden ver allá, tienen cerca de 6.000 estaciones. Esto quiere decir que tienen 6.000 puntos que gestionar desde la perspectiva de la operación y el mantenimiento para garantizar una adecuada prestación de servicio para los usuarios. Como esta operación es tan grande, pues debe ser acompañada de una gran planta de empleados para que puedan suplir todas las necesidades del día a día de la red ferroviaria. Esto muy enfocado al tema de pasajeros. Si ya nos vamos al tema de carga, una particularidad bastante interesante de la red alemana es que es una red abierta. Un operador de carga, por ejemplo, puede viajar desde Moscú hasta Madrid atravesando la red alemana. Esto pues obviamente va en concordancia con los objetivos de la Unión Europea de tener pues un continente integrado por el ferrocarril. Por eso es que ustedes ven acá que se transportan casi 1 millón de toneladas métricas de mercancías por ferrocarril en Alemania cada semana, entre Alemania y Europa en general. Eso implica que la red ferroviaria, nuevamente, es muy extensa, es muy densa esa red. Ellos en Alemania están a cargo de 33.000 kilómetros de vía férrea. Esto obviamente incluye los cambiavías, incluye la señalización, incluye, por ejemplo, cuando las redes son alimentadas por catenarias, o sea, incluye una cantidad de subsistemas que hacen que sea la operación un aspecto bastante complejo. Tienen muchísimos puentes, muchísimos túneles, que son infraestructuras que requieren de una gestión un poco más especial que la que se genera simplemente cuando tenemos vía a nivel. Entonces, todo lo que les comparto hoy viene desde estos retos que se enfrentan en Alemania para la operación ferroviaria. Teniendo en cuenta esta complejidad de la red y el objetivo de que la red sirva a Europa, actualmente se está desarrollando un programa ya que se llama Ferrocarril Fuerte. Este ferrocarril fuerte está enfocado en 4 aspectos. El primero es el clima. Como ustedes saben, los sistemas ferroviarios, o sea, en el marco de los sistemas de transporte, el sistema ferroviario es bastante eficiente para reducir las emisiones de carbono. Por eso es uno de los pilares de este programa. El otro pilar es para los ciudadanos, es decir, incrementar la disponibilidad de servicio de pasajeros para los ciudadanos en Alemania. Esto también incluye pues la parte de, como se menciona acá, de vuelos, porque pues no todo se puede cubrir con tren. Pero el objetivo sí es proporcionar mejores y más servicios a la población. Tenemos también el pilar de la economía. Cuando yo invierto en infraestructura ferroviaria, pues eso genera un impacto económico muy positivo en las regiones o en los países. Por eso, pues este pilar de economía hace parte de este programa. Y finalmente, pues para Europa, para tener una red ferroviaria consolidada que cumpla como esa promesa de poder conectar todos los países de la Unión Europea. Entonces, Alemania se está enfocando mucho en tener un ferrocarril fuerte, en invertir bastante en ferrocarriles, pensando en estos 4 pilares principales.
obviamente hay muchísimos desafíos actuales que tendrán que evaluarse y que tendrán que abordarse como parte de esta estrategia, pero pues acá ustedes ven las generalidades del por qué el tema ferroviario es tan relevante en ese país. Otro aspecto que quisiera compartir con ustedes es el tema, como les mencionaba, de la digitalización. Actualmente tenemos muchísimas herramientas, opciones que nos permiten emplear la información que se produce en los sistemas ferroviarios para tomar mejores decisiones. Los sistemas ferroviarios, por su propia naturaleza, están emitiendo información todo el tiempo. Esa información, si se estructura adecuadamente y se analiza adecuadamente, nos puede llevar a tomar decisiones mucho más rápido. Y ese es uno también de los objetivos que se están planteando ya en Alemania. Con la misma infraestructura que ya se tiene, o sea, sin tampoco exceder la inversión en infraestructura nueva, cómo a partir de la digitalización pueden mejorar la operación y pueden mejorar el servicio. De manera pues que se cumplan esos cuatro pilares de los cuales estábamos hablando. Ahora, ay, perdón, ya para entrar como tal a hablar del tema de operaciones, quisiera comenzar con esta noticia que me parece muy interesante. Esta noticia aconteció en España y lo que pasó es que se estaba haciendo un proceso para cambio de material rodante de una línea de pasajeros. Pero entonces no hubo una buena articulación entre el responsable de definir los requerimientos del material rodante y el operador responsable de la infraestructura. ¿Y qué pasó? Que se desarrolló todo el proyecto, se hizo la compra del material rodante, se hizo todo el proceso, pero cuando estaban en la etapa de pruebas y comisionamiento, ahí se identificó que los trenes no iban a caber por los túneles existentes. O sea, imagínense la repercusión de ese error. No solo retrasó el objetivo de modernizar la infraestructura de material rodante, sino que genera unos sobrecostos porque pues ahora les toca nuevamente adquirir otro material rodante que sí sea acorde a la infraestructura que está ya en esa línea. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que si bien la operación empieza a tomar vital importancia cuando ya el tren está en la línea, es un aspecto que se debe considerar desde el principio de los proyectos, con el fin de evitar este tipo de situaciones. Un aspecto que es importante tener acá claro es que eso no significa hacer operación, o sea, una planeación detallada de la operación desde el principio, no necesariamente, porque pues tenemos una incertidumbre, una ambigüedad por las mismas etapas en las que se desarrollan los proyectos, pero lo importante sí es tener como presente esos aspectos clave, esos aspectos importantes que garantizarán que cuando ya se esté en operación la línea, pues se pueda garantizar un adecuado servicio y haya una coherencia entre todos los sistemas que se relacionan en un sistema ferroviario. Entonces, como a manera como de visión general, creo que es bueno que recapitulemos acá por un momento cuáles son los elementos que están dentro de ese sistema ferroviario que tienen que converger y actuar adecuadamente para garantizar un servicio. Entonces tenemos, por ejemplo, las vías como tal, los rieles, los durmientes, la subestructura que la sostienen como balasto, por ejemplo, la superestructura como puentes, viaductos, túneles, etcétera. Esa sería como una primera capa de elementos, que cada uno de estos elementos tienen sus procesos de planeación y gestión específicos. Otro elemento ya muy específico, podríamos decir, es el tema de la ingeniería civil y los túneles.
Ustedes que tienen creo que casi todo su sistema de metro subterráneo, pues conocerán la relevancia de por sí que es desarrollar un túnel. Pues, eso puede ser hasta un proyecto por sí mismo. Como les mencionaba, también tenemos todo el tema de puentes y viaductos que debe pensarse de acorde a esa operación ferroviaria. Tenemos las estaciones o las paradas intermedias, los patios, los talleres, todo el tema de señalización y sistemas de protección de tren, que puede ser aún más retador cuando tengo, por ejemplo, diferentes sistemas de protección en el mismo sistema de metro. Por ejemplo, ese caso sucede en Buenos Aires, en el subte. Allá ellos manejan tres sistemas de protección de tren, pero esos tres sistemas de protección de tren deben ser controlados desde el mismo centro de control de operaciones. Entonces yo tengo que lograr armonizar todos esos aspectos dentro de mi sistema ferroviario. Tenemos los sistemas de tracción, que pueden ser diésel, pueden ser eléctricos, pueden ser híbridos también. A veces es común que un tramo sea electrificado mientras el siguiente tramo no. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Los sistemas de georreferenciación, que es un reto muy, muy propio de la infraestructura de transporte al ser una infraestructura lineal. Cuando nosotros tenemos por ejemplo, si pensamos en un aeropuerto, que también atiende otro modo de transporte. Finalmente, todo lo que acontece en el aeropuerto está limitado a una área muy específica sobre la cual se concentran todos los esfuerzos. Es muy diferente en el caso de los sistemas ferroviarios, porque nosotros tenemos sistemas que se extienden a lo largo de ciudades, a lo largo de regiones. Por ejemplo, tengo muy presente un caso de un proyecto que desarrollé en Brasil, en el cual pues la extensión de la línea férrea era tan grande que pasaba por tres sistemas de coordenadas diferentes, de coordenadas planas, pero igual pues al final el proyecto era el mismo y tenía que entenderse como un único proyecto. Entonces son también aspectos muy, muy propios de infraestructura lineal y de sistemas ferroviarios. Tenemos los trenes y los vehículos, porque pues, como lo vimos con el ejemplo de España, pues el material rodante debe ser el adecuado para la vía, para la operación, para las estaciones, para la infraestructura, etcétera. Y también debemos pensar en otro tipo de material rodante que es el que empleamos para todos los procesos de mantenimiento, que deben ser considerados también cuando uno está haciendo como esta visión global del sistema ferroviario. Tenemos los horarios y los patrones de servicio, súper claves, por ejemplo, cuando yo necesito hacer algún proceso de rehabilitación o reconstrucción en una vía, qué ventana de operación de tiempo tengo, de manera que no se interrumpa esta operación. Todos esos aspectos se deben considerar como parte del sistema ferroviario. El medio ambiente, acá en Latinoamérica yo no he visto que sea tan evidente el impacto que se puede tener en el medio ambiente por el sistema ferroviario, pero sí les puedo compartir que en el caso de Alemania el impacto se ve desde dos aspectos muy específicos. El primero es el ruido. Allá es muy común que se implementen barreras de ruido para proteger a la población cuando la línea ferroviaria pues, está dentro de una zona urbana. Otro aspecto relacionado con el medio ambiente es la protección como la protección de la estructura por posible contaminación por la carga. Porque, por ejemplo, si yo estoy transportando carbón, hay partículas de carbón que quedan en la estructura, que quedan en el ambiente y eso puede generar afectación. Entonces, ese es otro aspecto que se debe entender dentro de todo el tema de los sistemas ferroviarios. Tenemos la parte legal, las normativas, los reglamentos.
Hay reglamentos que son, por ejemplo, a nivel región o a nivel país. También están reglamentos que son específicos para el tipo de sistema, o sea, no es lo mismo un metro que es un sistema cerrado a un tren de carga, no van a tener los mismos requerimientos y eso hay que entenderlo. Y así pues se puede tener una percepción mucho más completa de todos los elementos que hacen parte del sistema ferroviario. Y finalmente, pues tenemos los diferentes modos de transporte. Es muy raro que en una ciudad o en una población haya un sistema de metro aislado. Generalmente el sistema de metro está conectado con otros modos de transporte que deben articularse entre sí. Entonces, cuando estamos pensando en la planeación, la esquematización de un sistema ferroviario, todos estos aspectos son los que debemos considerar, pero todos estos aspectos van muy de la mano con el tema de operaciones, porque, por ejemplo, dependiendo de la planeación de la operación, van a ser los desvíos en la vía, la infraestructura. Dependiendo de la planeación de la operación, pueden ubicarse o no algunas estaciones. Todo esto converge en tener una planeación al principio a un nivel lo suficientemente amplio que permita tomar decisiones para irla detallando a medida que avanza el proyecto. Pero en cualquier proyecto ferroviario, estos son todos los aspectos clave que se deberán evaluar y se deberán tener en cuenta. Ahora, ¿cómo es un ciclo de vida, entre comillas, tradicional? Empezamos con un grado de alto en la etapa de, bueno, aquí en Colombia se llama prefactibilidad, que es cuando se empieza a hacer como un análisis costo-beneficio respecto a si sí se justifica construir una nueva línea o rehabilitar una línea existente, etcétera. Y aquí pues tengo un grado de incertidumbre técnica muy alto. A medida que voy avanzando por las diferentes etapas, la factibilidad, la ingeniería de detalle, la construcción y finalmente la operación y mantenimiento, pues ese grado de incertidumbre se va disminuyendo. Sin embargo, el reto, como les contaba antes, es poder, si bien dentro de esa incertidumbre, incluir esos aspectos clave que me garantizarán que voy a llegar a esa operación, que es finalmente mi objetivo final. O sea, si bien no comienzo en la prefactibilidad con un horario específico, una malla horaria específica en mi línea férrea, no, porque no tengo todavía todos los insumos técnicos para hacerlo, pero sí entiendo el impacto de no tener ese aspecto en cuenta, inclusive en esa etapa. Entonces, otra perspectiva desde la cual podríamos ver el desarrollo del ciclo de vida de un proyecto ferroviario es esta que se llama VIB o validación y verificación. Y me parece muy interesante porque a medida que se va avanzando en el desarrollo del proyecto, en la etapa previa a la construcción, que es la que ustedes ven acá a la izquierda, a la derecha hay una contraparte de validación, que es la que me permitirá garantizar que cuando se ponga en funcionamiento mi sistema, este efectivamente va a prestar el servicio esperado. Entonces aquí comenzamos con unos requisitos globales del sistema, con unos criterios de aceptación generales, que después empiezan a decantarse en unas especificaciones funcionales y técnicas, un diseño de alto nivel, o sea, un diseño en el cual pues yo me apoyo en volumetrías, en conceptos, en esquemas, con el fin de comunicar adecuadamente la visión del servicio de la operación. Y ya pasamos a la parte más que empieza a retar más, que es el diseño detallado, para finalmente llegar a la fabricación, la instalación y la construcción. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, en el diseño detallado, yo tengo que diseñar cada uno de esos elementos que veíamos anteriormente, de esos sistemas,
el sistema de tracción, el sistema de puentes, de túneles, superestructuras, estaciones, etcétera. Y cuando estoy en mi etapa de validación, ese diseño detallado tiene pruebas específicas para cada unidad o sistema. Así yo puedo ir garantizando a medida que se va avanzando en el desarrollo del proyecto, así yo puedo ir garantizando que el proyecto efectivamente va a cumplir con el servicio. Eso, como estamos hablando de diseño detallado, pues son pruebas a nivel de unidad. Cuando estamos hablando de diseños de alto nivel, ahí, claro, me interesa muchísimo la integración entre los diferentes sistemas, porque finalmente, pues el material rodante tiene que ir sobre unos rieles, sobre una vía que se acorde para ese material rodante, que a su vez puede estar, por ejemplo, sobre un puente o un viaducto, etcétera. Entonces, ya cuando empiezo a concatenar todos estos sistemas, tengo que garantizar una integración adecuada. Lo que me lleva después a la verificación del sistema, que es hacer básicamente la validación de todas esas especificaciones funcionales y técnicas que hice por allá al principio de mi proyecto, pero que me permiten tener un grado de certeza del nivel de servicio que se va a prestar. Y finalmente, pues llegamos al aspecto más importante, que es la validación del sistema como un todo, en el cual yo puedo certificar que mi sistema cumple con todos los criterios de aceptación del proyecto, ya sea que estemos hablando de regulaciones gubernamentales, de criterios técnicos, etcétera. Pero esta visión me parece que nos permite a abordar cada una de las etapas de una manera mucho más consciente y encaminada a la realidad de lo que va a ser el sistema ferroviario en operación. Entonces, bastante diferente de la que veíamos anteriormente, en la que simplemente de manera lineal se disminuía el grado de incertidumbre, porque aquí yo ya tengo una contraparte por cada elemento del sistema ferroviario y el sistema ferroviario como un todo. Ahora, la operación de sistemas ferroviarios en general siempre tiene desafíos. Siempre van a haber desafíos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los desafíos que se encuentran en la operación. Por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente, planificar la operación entendiendo que los proyectos se desarrollan por fases. O sea, yo no entro a hacer ingeniería detallada directamente, sino que hay unas etapas que se deben cumplir para pues validar que se justifica el proyecto. Entonces, igual eso hay que integrar la planificación de la operación en esas fases. Y también algo que es muy común, o sea, yo lo he visto mucho acá en Latinoamérica, y es el caso de organizaciones que si bien son dueñas de sistemas ferroviarios, no están como tal capacitadas para operarlos. El caso más relevante que les puedo compartir es el de la empresa Metro de Bogotá. Ellos como tal son los dueños del sistema ferroviario, pero es una entidad pública que se creó hace muy poco, en la cual realmente no hay experiencia, por lo cual pues la operación ferroviaria dentro de los primeros, creo que son 15 años, se delega, se concesiona a el concesionario, valga la redundancia, que hizo la construcción y que va a hacer la operación. Sin embargo, pues se debe planear cómo va a ser esa transición. Desde esas fases hasta, por ejemplo, empezar unos primeros años con operación externa de un privado y que después esa operación pase a ser como tal de la entidad dueña de la infraestructura. Otro desafío muy común en sistemas ferroviarios, pues, es el cumplimiento de requisitos operativos, comerciales, de la infraestructura, el material rodante, el mantenimiento, sin sobredimensionar el sistema. Y aquí yo creo que este es el más difícil de todos, porque pues todos queremos sistemas ferroviarios que sean competitivos, pero pues que hagan sentido dentro de las características propias del sistema. O sea, no tiene lógica
tratar de ofrecer un sistema de metro con la misma frecuencia de un sistema de buses. Eso no tiene sentido. Entonces siempre es un reto balancear que se cumplan todos esos requisitos, pero tampoco sobredimensionando el sistema. La parte comercial es bastante retadora porque pues la idea es llegar no solo a una tarifa a la cual pueda acceder la población, sino que también esa misma tarifa garantice la operación sin depender tanto de subsidios públicos. Entonces, ahí, por ejemplo, bueno, vamos a ver más adelante, podemos empezar a hablar de ingresos no tarifarios y de algunas otras estrategias para garantizar que la operación sea comercialmente atractiva. Y finalmente, pues la definición de un plan de operaciones y mantenimiento, porque van muy de la mano el tema de operaciones y mantenimiento completo, de manera que si por alguna razón yo como entidad dueña de la infraestructura quisiera concesionar esa operación, pues pueda hacerlo tranquilamente, entendiendo que ya hay un plan sobre el cual se va a desarrollar esa operación y mantenimiento. Que un caso muy aquí de Latinoamérica que tengo presente es nuevamente el subte de Buenos Aires. Si bien la ciudad de Buenos Aires como tal es la dueña de las 6 líneas de metro, ahorita la operación la hace una concesión privada. Pero entonces, pues esa concesión privada no puede simplemente definir un plan de operaciones y mantenimiento nuevo. Eso viene pues de una planeación inicial que hace la ciudad. Entonces, ese es un otro ejemplo de un desafío muy común de los sistemas de metro. Otro ejemplo que les puedo dar es el que está ocurriendo ahorita en Quito, en Ecuador. Allá también, si bien hay una entidad que es dueña, o sea, una entidad pública que es dueña de la línea de metro, actualmente la operación está concesionada. Entonces, esos escenarios en los cuales el dueño de la infraestructura es una entidad, pero la operación la hace otra entidad, son más comunes de los que uno se imagina de primera vista. Entonces, por eso es también un aspecto que a veces se evalúa dentro de la planeación de la operación de sistemas ferroviarios. Bueno, el objetivo principal en la definición de la operación es básicamente lograr un traspaso óptimo para la explotación. O sea, que todo haya sido tan bien evaluado, planificado, entendido, que cuando sea el momento de operar, no se vayan a tener, o sea, no se requieran cierres en la línea, no se requieran ajustes en la infraestructura, sino que realmente se pueda iniciar con tranquilidad todo el proceso de operación. Ahora vamos a ver cómo, desde la perspectiva del operador ferroviario, algunas preguntas que surgen al momento de evaluar cada uno de esos aspectos que se involucran dentro de la operación del sistema. Por ejemplo, si estamos hablando puntualmente desde la perspectiva de funcionamiento, el operador tiene que preguntarse cómo se gestionará el tráfico dentro del centro de control de operaciones. Como les comentaba anteriormente, hay sistemas de metro con diferentes sistemas de protección. Eso quiere decir que la manera en que se visualiza la operación del sistema va a variar entre las líneas, pero debe ser lo suficientemente coherente para que el operador dentro del centro de control de operaciones pueda tomar las decisiones adecuadas. Por ejemplo, si se requiere atender una emergencia o si requiere hacer algún ajuste en el servicio. O sea, es encontrar ese balance entre las particularidades de cada como subsistema que puede ser una línea con el sistema como un todo. También, si estamos hablando ya no de un metro que es un sistema cerrado, sino un sistema abierto, ¿cómo vamos a darle prioridad a la explotación? Esto es muy, muy, muy común, como les contaba en el ejemplo de Alemania.
allá tienen por la misma vía circulando mercancías, trenes de alta velocidad y trenes de cercanías. Pero ahí la pregunta va, bueno, ¿a quién le doy prioridad de paso? Porque si no planeo adecuadamente cómo va a ser la priorización en la explotación, ahí puede o causarse un accidente o puede que no se cumplan los objetivos de servicio que estaban planeados. Esa es otra pregunta que hay que hacerse. También, ¿qué normas y reglamentos deberán aplicarse? Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un proyecto ferroviario completamente enmarcado en normativa europea a completamente enmarcado en normativa estadounidense, que es, por ejemplo, muy común en el caso de Brasil. No estoy tan segura cómo sea en el caso de Chile, pero, por ejemplo, en Brasil usan muchísimo las normativas estadounidenses. Entonces, es importante tener claro que esas normativas, si bien convergen en muchos aspectos, también tienen algunas diferencias. Y es mi responsabilidad como operador establecer cuál es la normativa que me garantizará las mejores condiciones de seguridad y servicio para mi sistema. También el tema de operaciones degradadas y de emergencia. Estos aspectos son súper claves tenerlos en cuenta desde las primeras etapas de planeación del proyecto, porque sí o sí van a ocurrir estos eventos. Entonces, no se puede simplemente posponer esa planeación, sino que debe incorporarse como si fuera un servicio más, porque pues si se atiende, si se genera un evento de emergencia, debe atenderse muy rápidamente y eso debe estar completamente articulado con la planeación de la operación. Y finalmente, respecto a la parte de funcionamiento, pues preguntarse cómo se organizará la fase de despliegue. Si en el sistema ferroviario que se está planeando hay varias líneas, ¿cómo se habilitarán esas líneas? ¿Se habilitarán todas al tiempo? ¿Se habilitarán por unidades funcionales? ¿Por o sea, localizaciones específicas? Por ejemplo, solo de una estación a una estación B y después de una estación B a una estación C. Todo eso, desde la perspectiva de funcionamiento, debe evaluarse y lo evalúa el operador. Desde la perspectiva de mantenimiento, porque hay material rodante específico del mantenimiento que también debe evaluarse. Por ejemplo, si estamos hablando del, de la infraestructura referente a patio talleres, ahí yo tengo que ser muy claro qué material rodante de mantenimiento voy a tener, por ejemplo, en ese tipo de infraestructura. Pero no es solo eso, también es, por ejemplo, cuál va a ser mi estrategia de mantenimiento. Si la voy a hacer basada en el tiempo, es decir, o sea, cada cierto tiempo específico, retirar una locomotora de la vía y hacerle un mantenimiento. Si va a ser predictiva, que es cuando yo básicamente estructuro los datos que me proporciona el material rodante y defino unos tipos de análisis que me permiten anticiparme al momento de falla, que es algo que ahora es bastante común escucharlo en planes de mantenimiento de sistemas ferroviarios, porque pues la idea es que antes de que se genere la falla, la disrupción del servicio, se haga el mantenimiento, que no necesariamente va a coincidir ni con el tiempo ni con los kilómetros recorridos, que es el último, que es el basado en la condición. Entonces, dependiendo de las condiciones específicas de mi material rodante, puede que sobre eso se defina, se genere la estrategia de mantenimiento. También otro aspecto clave que es el mantenimiento tiene que evaluar el operador es cómo va a ser el sistema de gestión de activos y el mantenimiento que va a implementarse, qué sistema específico yo voy a implementar para gestionar todos los activos. Recordando que esto no habla solamente del material rodante per se y la vía, sino de todos esos elementos que veíamos en el principio, la parte de las estaciones, la parte del patio taller,
la parte de los túneles, etcétera. Todo eso hace parte de los activos de mi sistema ferroviario. Y pues yo debo implementar un sistema que me permita gestionarlos adecuadamente. Y finalmente, una pregunta muy común es hacerlo o comprarlo. Les comparto una experiencia aquí de Colombia y es que en el metro de Medellín, en un momento se tuvo que hablar de la modernización de la flota. Estaba la opción de enviar esa flota a un sitio específico para que le hicieran el proceso de modernización o evaluar cómo hacer esa modernización en casa, o sea, el mismo Metro de Medellín, hacer la modernización de su flota, que es esta misma pregunta de hacer o comprar. En ese caso, se desarrolló todo un proyecto que dio como resultado una modernización en casa. Entonces, por ejemplo, en el caso del Metro de Medellín, que ellos son los mismos operadores y dueños de la infraestructura, ellos solitos hacen sus procesos de modernización y todo producto de esta pregunta, sea hacer o comprar respecto al tema de mantenimiento. Bueno, el tema de infraestructuras, súper clave, súper importante y también súper complejo, porque acá pues hay un aspecto muy diferenciador de, dentro de los sistemas de transporte, o sea, si bien el modo carretero y el modo férreo hacen parte del sistema de transporte, si yo tengo la necesidad, por ejemplo, de hacer un retorno, de adicionar un retorno en una vía carretera, pues no es la verdad muy complejo hacer el proceso de construcción para ese nuevo retorno. No es algo tan complicado. Pero si yo necesito hacer lo mismo en un sistema férreo, es muchísimo, pero muchísimo más complejo. Entonces, por eso, una evaluación adecuada y oportuna de la infraestructura necesaria es clave para garantizar que después no hayan sorpresas de sobreinversión en los proyectos. Por eso es bueno, desde también la perspectiva de la operación, preguntarse tempranamente qué infraestructura voy a necesitar. Vamos a hablar de esto bastante más adelante cuando veamos el tema específico de cómo se hace la planeación de los horarios, que es uno de los puntos clave donde se muestran las necesidades de infraestructura. Bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Está la infraestructura diseñada para cumplir los requisitos operativos? O sea, si yo tengo mis horarios en los cuales van a circular mis trenes, ¿cómo yo garantizo que efectivamente se va a dar esa circulación si solamente tengo una vía? Ahí pues yo empiezo a hablar de aparcaderos o sí, aparcaderos, que es cuando tengo una desviación que me permite controlar ese tipo de escenarios. Todo eso viene de los requisitos operativos. Por ejemplo, los puntos específicos donde se deben instalar los cambiavías. Eso viene nuevamente de la malla horaria y los requisitos de operación. Otra pregunta súper clave, ¿cuál es la velocidad de diseño para mi sistema? Si estamos hablando de un sistema cerrado, de una línea de metro, controlar la velocidad en ese tipo de sistema es muy sencillo, porque difícilmente va a entrar en juego aspectos como, por ejemplo, la pendiente. Si yo tengo un sistema que ya, imagínense como un sistema interregional de carga, cuando yo empiezo a estar en zonas donde la topografía es más compleja y empiezo a tener altas pendientes, no hay manera de mantener la misma velocidad que en el caso de una zona completamente plana. Pero todo eso entra también a jugar con el tema de la operación, que pues nuevamente, si yo tengo una única vía por la cual circulan mis trenes, pues yo tengo que garantizar que esa vía sea segura para todos los trenes, así tengan velocidades diferentes. Eso también va muy de la mano con el tema de material rodante, porque pues hay condiciones específicas de velocidad eh, acertadas, adecuadas para material rodante específico.
Entonces, todos esos aspectos entran dentro de esta pregunta de cuál es la mejor velocidad de diseño. Y finalmente, el aspecto más importante dentro de esta pregunta es la satisfacción del usuario. Si yo tengo un sistema de metro en el cual la frecuencia de desplazamiento de mis usuarios es menor a la de un sistema de transporte en bus, pues difícilmente los usuarios van a preferir mi sistema, porque pues el usuario quiere llegar rápido, quiere ir rápido de su trabajo a su casa o de su universidad a su casa. Entonces, este aspecto es súper clave en relación al tema de la satisfacción de usuario. Y para el caso de la carga, es exactamente lo mismo, porque pues los operadores de carga, los centros logísticos, todos quieren que su carga llegue lo más rápido posible al punto de comercio. Entonces, nuevamente nos trae a la pregunta de la velocidad. Otra pregunta relacionada con la infraestructura es ¿para qué debe diseñarse? Si voy a tener un tráfico mixto, o sea, como lo veíamos anteriormente, carga, alta velocidad y cercanías, o si voy a tener líneas exclusivas, eso también es un aspecto que cambia completamente la definición de la infraestructura. Y en relación a esa infraestructura que ya estoy planeando, diseñando, detallando, cómo voy a organizar mis pruebas y comisionamiento de manera que pueda garantizar con seguridad la entrada en servicio de mi sistema, que eso es otro aspecto súper importante. Ahora entrando mucho más dentro de el aspecto de material rodante. Siempre hay que preguntarse qué tipo de material rodante necesito para la explotación. Especialmente, bueno, esto está muy relacionado o es un poco más retador cuando se está hablando de carga, porque pues si yo tengo carga sólida o carga líquida, ahí son otros aspectos que entran en juego para definir el mejor material rodante y que podríamos decir puede ser un poquito más sencillo dentro del tema de material rodante de pasajeros. Pero sin embargo, por ejemplo, si yo tengo un tren de cercanías, pues tal vez deba considerar no solo los vagones por donde van los pasajeros, sino también puede ser necesario considerar vagones, por ejemplo, que sirvan como comedor para los pasajeros, que es algo muy común en, por ejemplo, trenes de alta velocidad. Entonces, dependiendo de la explotación de mi sistema, yo tengo que empezar a depurar qué tipo de material rodante voy a necesitar. Otro aspecto súper clave relacionado con el material rodante y que ahorita es un tema de conversación acá en Colombia específicamente, es la diferencia entre trocha yárdica y trocha estándar. Hay muchos países aquí en Latinoamérica donde hay bastante vía férrea en trocha yárdica. Sin embargo, esa trocha, ese ancho de trocha, se dejó de usar a nivel global hace muchos años. Entonces, si yo voy a adquirir material rodante para ese tipo de trocha, probablemente la oferta de material rodante que voy a tener es muy escasa porque son muy pocos los fabricantes de ese tipo de material rodante para ese ancho específico de trocha. Entonces, ese, por ejemplo, es un aspecto que nos invita a considerar que no es tan fácil la definición de material rodante, sino que debe verse desde, como lo veíamos antes, desde esa perspectiva de la integración de todos los diferentes sistemas. Otro aspecto relevante, ¿cuántos trenes necesito? Bueno, pues cuántos trenes necesito va a depender directamente del tipo de servicio que voy a ofrecer, de aspectos como por ejemplo la frecuencia. Si yo necesito garantizar cierta frecuencia, pues debo tener muy controlado el espacio que van a ocupar los trenes en la vía, por lo tanto, pues la longitud y la cantidad de vagones. Entonces, todo eso empieza a jugar con qué es el tipo de servicio que yo quiero ofrecer.
También, ¿dónde deben ubicarse las instalaciones de mantenimiento de operación? Em, por ejemplo, tenemos casos que pueden ser completamente opuestos, como lo es allá en Buenos Aires en el subte, que hasta las instalaciones de mantenimiento están subterráneas, hasta eso, o sea, solo hay uno o dos talleres nomás que están a nivel, el resto todo está subterráneo, y por ejemplo, pues el metro de Medellín todo está a nivel, está al aire libre, por decirlo de alguna forma. Entonces yo también debo considerar esos aspectos dentro del material rodante, porque pues hay una relación entre esa instalación específica y como tal el material rodante, ya sea empleado como tal para procesos de mantenimiento o pues el que uso para prestar el servicio. Y nos lleva eso también al siguiente punto. ¿Cuál es el tamaño de las instalaciones de mantenimiento y operación? Yo debo planear, o bueno, considerar al menos también escenarios en los cuales, como les contaba, por ejemplo, con el Metro de Medellín, si voy a tener flota fuera de servicio para procesos de modernización, ¿dónde va a estar esa flota? Yo no puedo ocupar las líneas que prestan el servicio para aparcar ahí o estacionar vagones que estén en procesos de mantenimiento. Entonces debo pensar en mi planeación del servicio, en mi planeación de la operación, cuánto es el número máximo de material rodante que tendrá que estar parqueado o aparcado en un tiempo, en una ventana de tiempo específica. Para sobre eso, pues empezar a definir toda la infraestructura de instalaciones que se requiere. Y otro aspecto aquí bastante relevante relacionado con el material rodante es que, por ejemplo, si estamos hablando de explotación de carga, siempre se busca que no tengamos trenes vacíos. Siempre se busca que haya carga en esos trenes. Entonces, eso tiene mucha relación con el nodo logístico, pero pues también tiene mucha relación con el tipo de material rodante que va a estar llevando esa carga. Entonces, esas son como algunas de las preguntas que se hace el operador al momento de abordar el material rodante. El tema de los ingresos, súper clave, que como les contaba antes, no es suficiente con el ingreso propio de la tarifa cubrir los gastos de la operación. O sea, es muy extraño que eso pase, porque pues el costo, o sea, el CAPEX de un sistema ferroviario es muy grande y pues mis ingresos deben ser competitivos, por ejemplo, si estamos hablando del tema de pasajeros, con las tarifas de los otros modos de transporte. Por esto siempre generalmente se piensa en cómo generar ingresos adicionales, que son los llamados ingresos no tarifarios. Por eso es que si, por ejemplo, ustedes tienen la oportunidad de visitar la estación central en Berlín, notarán que esa estación es prácticamente un centro comercial. Son 4 o 5 pisos de locales comerciales de manera que se garanticen ingresos no tarifarios, ingresos que no dependen puntualmente de la tarifa que paga el usuario. Y también otra pregunta súper importante es cómo hacer que el sistema resulte atractivo para los usuarios. Esto va muy de la mano con el tema de la operación porque dependiendo de, por ejemplo, si estamos hablando de una línea de metro, dependiendo de la frecuencia con la que van circulando los trenes, pues yo voy a poder garantizar una, una calidad mínima del servicio. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poder garantizar que como máximo una X cantidad de personas por metro cuadrado estén en la hora pico dentro de los vagones, de manera que aún tengan confort. Ese aspecto resulta súper clave al momento de competir con otros modos de transporte. Por eso, siempre es importante evaluar cómo hacer que el sistema como tal resulte atractivo para los usuarios.
El tema de acceso a las vías, muy relevante si estamos hablando de, por ejemplo, de operaciones en las cuales el tren circula de país a país, como en el caso que les contaba de la Unión Europea. Eso tiene que ser coherente con un modelo de acceso que viene también de la mano con el tema de la priorización que hablábamos antes, ¿no? De carga, alta velocidad o regionales. Yo tengo que definir adecuadamente cuál es el modelo que me permite hacer tanto una explotación comercial adecuada como un servicio que satisfaga al usuario. Entonces, esos dos puntos deben converger en el modelo que yo establezca para el acceso de mis vías. También es muy importante entender cuánto cuesta utilizar la infraestructura ferroviaria porque pues a partir de ahí se define la tarifa que le voy a cobrar a mis operadores, ya sea que sean operadores de carga o como tal puede ser también de pasajeros. A partir de ahí pues se tiene que hacer esa definición de si esto me cuesta la infraestructura, pues esto debo cobrar yo por el uso. En el caso de redes abiertas, como la red alemana que les contaba, se debe pensar también como, por ejemplo, un nuevo operador que está, no sé, en Francia, cómo puede este nuevo operador solicitar paso por las vías alemanas. Eso también debe entrar dentro de ese juego de priorización y costos-beneficios para pues tratar de dar el acceso más abierto posible. Y finalmente, pues los requisitos que deben cumplir las empresas ferroviarias respecto al uso como tal de la infraestructura. Los requisitos técnicos, las competencias del operador ferroviario, por ejemplo, no es lo mismo si yo estoy con un material rodante, con un equipamiento muy bueno de protección y señalización, a si tengo uno súper básico. Eso se debe establecer un parámetro mínimo de requisitos técnicos y competencias para poder dar un acceso seguro a las vías. Y volviendo nuevamente con el tema del operador, hay diferentes modelos de operador, hay modelos en los cuales se hace la gestión de la infraestructura por un lado y el mantenimiento por el otro, o puede ser la misma entidad. O sea, hay diferentes modelos en los cuales se puede hacer la operación de la vía férrea y pues dependiendo de mi rol dentro del sistema, pues yo debo evaluar cuál es el mejor modelo. Y en el caso particular que les comentaba de vías abiertas, de vías en los cuales, a las cuales acceden diferentes operadores, pues yo debo planear cómo va a ser ese acceso, de manera que todos esos operadores puedan usar adecuadamente la infraestructura ferroviaria. Como les contaba, dependiendo de las características y necesidades del proyecto, el operador puede tener diferentes roles. Aquí les traje como los más comunes. El primero es el rol simplemente de administrar la infraestructura y la empresa ferroviaria. Bueno, simplemente no, es bastante complejo, pero ser ese administrador de ambas cosas. Otro rol puede ser la gestión como tal de las infraestructuras. Y otro rol que nos podemos encontrar es como parte de la empresa ferroviaria, como por ejemplo es el caso del Metro de Medellín, que el metro es tanto dueño de la infraestructura, la administra y la gestiona, como responsable y a cargo de la operación misma. Entonces, dependiendo del rol, serán las responsabilidades del operador. Aquí, por ejemplo, si el operador es el mismo que administra la infraestructura y las empresas ferroviarias, tendrá que ser responsable de todos los elementos del sistema ferroviario, o sea, de los trenes de carga, el material rodante de carga, del centro de control de operaciones, de los trenes de pasajeros, de los terminales de carga y puntos logísticos, de los sistemas de información para pasajeros,
de los talleres de mantenimiento de material rodante, de los sistemas de control de trenes, el suministro de energía en los tramos electrificados y toda la infraestructura de mantenimiento. O sea, aquí el rol del operador es bastante grande porque básicamente administra todos los subsistemas dentro del sistema ferroviario. Sin embargo, puede haber otro escenario, como este, en el cual el operador ya solo se enfoca como tal en la infraestructura y puntualmente en que esa infraestructura cumpla con requisitos operativos. Entonces, como pueden ver acá, pues ya no tenemos todos los elementos del sistema, sino tenemos elementos muy específicos. El centro de control de operaciones, terminales de carga, estación de pasajeros, sistema de información pasajeros para pasajeros, sistema de control de trenes, suministro de energía e infraestructura de mantenimiento. Pero aquí ya el operador no es responsable claramente del material rodante. Es otro modelo en el cual pues, puede estar el operador como tal. Y finalmente está el rol en el cual el enfoque está en que el material rodante y la infraestructura de mantenimiento cumplan con unos requisitos de operación y mantenimiento. Pero pues ya no soy responsable de todos esos subsistemas y todos esos elementos que veíamos anteriormente. Recapitulando un poco cómo es la visión de la metodología de análisis y definición de premisas del operador. Pues comienza con esa visión de proyecto de verificación, validación, B y B, que nos permite pues que por cada fase en la cual se vaya desarrollando el proyecto haya un punto de control de validación de manera que se garantice que cuando se vaya a entrar a operación sea de manera segura y confiable. Y finalmente, en medio de todo este esfuerzo de verificación y validación de los sistemas y todos los elementos de los cuales hace parte el sistema ferroviario, pues se tiene que desarrollar un análisis y unas especificaciones con el fin de generar el modelo óptimo de costos, porque pues se requiere obviamente mínimo unos 50 años de operación de esta infraestructura. Entonces, se debe llegar a un modelo óptimo coherente con esa infraestructura, con ese material rodante, con esos requerimientos de servicio, con todas esas características que ya vimos. De manera general, para todos los operadores, los objetivos son muy similares. El primero es maximizar los ingresos de la explotación, minimizar los costos de mantenimiento, por eso explica, por ejemplo, el enfoque tan agresivo en temas como mantenimiento predictivo, porque pues eso me permite actuar antes de la falla y por ende pues va a bajar los costos. Optimizar la inversión en material rodante, muy claro el ejemplo del Metro de Medellín, que en vez de adquirir nuevo material rodante o enviarlo hasta el fabricante para que lo rehabilitara ellos mismos, perdón, lo modernizara ellos mismos en sus talleres, hicieron la modernización. Eso es una optimización de la inversión del material rodante. Optimizar la estructura organizativa, porque pues claro, si yo soy si yo soy una empresa pública, digamos empresa Metro de Bogotá, dueño de mi infraestructura, pero igual tengo que contratar otra empresa para que me opere, pues ahí ya la estructura organizativa no me está permitiendo como tal hacer optimización de costos, porque pues ahora tengo los costos de tener un operador ahí, que no siempre puede que sea algo negativo, puede que tener un operador privado optimice la explotación y genere reducciones de costos, sí puede pasar, pero pues por eso debe evaluarse y siempre pues el objetivo es optimizar la estructura organizativa. Optimizar la inversión en infraestructuras, que esto va muy de la mano con las preguntas sobre infraestructuras que veíamos antes, porque como les comentaba, si yo por alguna razón necesito hacer un
un cambio, una remodelación, un ajuste en mi vía férrea, eso tiene unos impactos muchísimos más altos que si yo estoy hablando, por ejemplo, del sistema de transporte carretero. Por eso siempre una buena práctica es detenerse a pensar y analizar adecuadamente la infraestructura requerida antes de hacer la inversión, de manera que no se tenga que posteriormente generar más inversiones para aspectos correctivos de la infraestructura. Que, por ejemplo, no me quepa, como lo veíamos en la noticia respecto a España, que no me quepa el material rodante por el túnel, pues eso ya es un sobrecosto, no del lado de la infraestructura, pero sí del lado del material rodante. Pero, por ejemplo, si mi diseño de talleres se queda pequeño para los servicios que presta mi sistema, pues me toca hacer una ampliación de la capacidad de los talleres. ¿Y eso qué implica? Pues más inversión en infraestructura, que probablemente no estaba planeada al inicio. Entonces, siempre la idea es optimizar esa inversión haciendo análisis tempranos de los requerimientos de infraestructura del sistema férreo. Y pues también, en lo posible, minimizar los costos de explotación o reducirlos, más bien, los costos de explotar esa infraestructura férrea y ese material rodante. Bueno, esta imagen de acá me parece súper diciente y muy interesante porque esta imagen muestra el, el flujo lógico de decisiones y de relación entre todos los diferentes aspectos que convergen en un sistema ferroviario y de los cuales, como ustedes pueden ver, pues el corazón está en la operación. Por ejemplo, acá yo puedo comenzar con unos estudios de demanda. A partir de esos estudios de demanda, hacer la planeación de un servicio, teniendo en cuenta unos requerimientos de servicio. Aquí ya voy a tener un horario y ese horario va a ser el input de mi operación como tal. Por otro lado, en la parte de infraestructura, tengo acá los centros de controles, las estaciones, la señalización, etcétera. Toda esa infraestructura vuelve nuevamente a la operación. Entonces, creo que esta imagen es bastante diciente de por qué la operación, si bien se ve como tal al final del proyecto, cuando ya la construcción se hizo y cuando ya se pasaron las etapas de prueba, por qué la operación debe ser relevante a su justa medida desde el comienzo, por todo el impacto que tiene ya después en la vida útil del sistema ferroviario. Aquí esta es otra perspectiva y es cómo puede ser el rol del operador a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Aquí tenemos las diferentes etapas del proyecto y, por ejemplo, en estas primeras etapas de diseño, la fase de diseño, si se está licitando para la construcción, si se está construyendo, pues el operador puede dar input de manera que en estas etapas se consideren todos esos aspectos relevantes que me permitan garantizar una adecuada operación después. Aquí, por ejemplo, ya en las etapas de comisionamiento, pruebas y comisionamiento, ya la operación como tal, puedo tener como tal el rol de operador como consultor o también puedo tener acá el otro rol que veíamos como gestor de las infraestructuras, cuando ya estamos en estas etapas en las cuales pues ya tenemos un servicio. Ahora, si lo miramos desde la perspectiva de otros procesos propios de este tipo de proyectos, si se está haciendo una licitación para contratar los servicios de una compañía que vaya a hacer la operación del sistema, pues aquí también se puede tener el input del consultor en operaciones para, por ejemplo, la estructuración de esos documentos de licitación y para el proceso de selección
como tal de la empresa operadora. También en la parte de material rodante y la parte de infraestructura y mantenimiento de material rodante. Yo puedo tener acá al operador en las primeras etapas de diseño y licitaciones como consultor, dando ese input de aspectos clave para que después la compañía que se va a encargar, por ejemplo, aquí en este caso que es carga, la compañía que se va a encargar de la carga, pues mande a hacer su material rodante y mande a hacer sus pruebas, pero ya teniendo desde las etapas tempranas de diseño y licitación, ya teniendo el input del operador. E igualmente, pues estamos hablando de una compañía de pasajeros, eh, no es una muy buena práctica esperar hasta el final para involucrar la perspectiva de la operación, sino que desde estas dos etapas se puede involucrar de manera activa y pues ya cuando se empiece, por ejemplo, la fabricación del material rodante y las pruebas, etcétera, pues ya el operador puede tener un rol más pasivo, pero pues acompañando todo ese proceso. Bueno, antes de continuar con Una los... consulta. Sí, eso iba a decir, alguien Sí. tenía dudas. Eh, no he entendido bien cómo es la figura o la forma del operador que participa desde las fases de diseño en la licitación. Eh, este es un proceso que supongo que lo hace el gobierno y desde el inicio contrata a este operador que se va a hacer cargo de operar cuando esté listo la infraestructura. ¿Cómo es el proceso? No lo he entendido bien. Vale, ahí pueden haber varios escenarios. Un primer escenario es en el cual la misma, o sea, el mismo gobierno o, por ejemplo, no sé, la ciudad que es dueña del sistema público de transporte tiene el conocimiento en operación y puede la misma ciudad o la entidad que la represente estructurar los documentos, por ejemplo, para licitar, para comprar nuevo material rodante, porque el conocimiento ya está en la propia operación que ellos ya llevan haciendo muchos años, que es el caso que les contaba el Metro de Medellín. Ellos desde el inicio vienen operando, entonces tienen todo el conocimiento en casa para estructurar documentos y poder contratar tranquilamente la construcción de nuevas líneas, como se está haciendo ahorita, o la adquisición de elementos específicos de la vía. Cuando eso no pasa, que es el caso, por ejemplo, de la empresa Metro de Bogotá, ahí lo que hace esta entidad, que al final va a ser la dueña de la infraestructura, es contratar un consultor en operaciones que sea como su hermanito mayor en el tema y que pueda guiarlo en esos requerimientos de operación que se deberán exigir. Pero siempre lo importante, independientemente si es un consultor externo o si el conocimiento ya está dentro de la entidad, lo importante es traer esos requisitos de operación desde las primeras etapas para pues garantizar que el proyecto sea visto de manera holística. No sé si respondí adecuadamente tu pregunta. Sí, o sea que este operador sombra, como dice acá, es solo, digamos, solo presta sus servicios durante un tiempo determinado, pero no es el operador que se va a quedar cuando la infraestructura ya esté, no sé, los 20 años en operación, si es que fuera un Ajá, proyecto APP. correcto, correcto. Ok, ok, entiendo, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Ok, bueno, ahora vamos a empezar a recorrer nuevamente ese ciclo, bueno, esa perspectiva B y B, verificación y validación, detallando aún más tanto los retos como las
soluciones que puede traer el incorporar un operador tempranamente para cada una de esas etapas que veíamos. Entonces, cuando estamos en la parte de requisitos del sistema, criterios de aceptación, ya al comienzo de la planeación de nuestro proyecto, los retos que nos podemos encontrar son: ¿cuál es la demanda de tráfico? ¿Cómo me puedo integrar a un plan director de transporte si es que ya existe? ¿Cómo puedo hacer la interconexión, por ejemplo, entre ciudades o entre zonas específicas de una población o pueblos, etcétera? ¿Cuál es la distancia más corta para lograr esa interconexión? Igual, dentro de todas las restricciones propias de la infraestructura ferroviaria. ¿Y cómo determino desde una perspectiva aún general esa nueva ruta y los tipos de tráfico que voy a poder tener? Que pueden ser no necesariamente solo pasajeros, pueden ser mixtos, o sea, pasajeros de carga, puede ser cercanías, puede ser alta velocidad, etcétera. Cuando estoy en estas primeras etapas del desarrollo del proyecto, pues este es el reto con el que me voy a enfrentar. Ahí, ¿qué soluciones puedo implementar? La primera, que es la más común, que es el análisis de demanda, que es entender en esas matrices origen-destino cómo es el flujo de movimientos de mis pasajeros o de mi mercancía, y a partir de ese análisis de demanda, cómo yo puedo hacer un plan de servicios, aún súper global, o sea, unas 50.000 pies de altura, pero que atienda a esos requerimientos de demanda. Que si bien, pues claro, podemos verlo a una perspectiva muy micro, como el contexto puntual de una ciudad, a una perspectiva un poco más macro, como el contexto de una nación. Por ejemplo, cómo me conecto desde el centro de un país a un puerto. Todos esos aspectos yo ya los empiezo a aterrizar con la demanda, y a partir de ese primer análisis de demanda, esa primera aterrizada, voy planteando un plan de servicios básico. A partir de ese plan de servicios básico, pues empiezo a determinar potenciales ubicaciones, tanto de estaciones de pasajeros como de centros logísticos, terminales de mercancía, y aquí ya puedo empezar a hacer ese trazado de las vías para lograr esa ruta más corta de conexión de mi carga o de mis pasajeros, dependiendo de sus necesidades. Y en consecuencia, pues con esto puedo hacer una primera determinación de la infraestructura de vía necesaria para ese tráfico que tengo previsto y para esa primera análisis de simulación de horarios. ¿Esto qué quiere decir? Que ya voy a tener una visión a grandes rasgos de cuántas vías voy a requerir, cuántos aparcaderos, cuántos cambiavías. Todavía no estoy detallando todos los requerimientos del sistema, pero pues ya puedo ver, por ejemplo, en qué puntos se me cruzan dos trenes en la misma vía, lo que me genera la necesidad de más infraestructura. Entonces, con estas herramientas, que es el análisis de demanda, el plan de servicios basado en demanda, ya puedo empezar a llegar a esas primeras estimaciones. ¿Qué es lo bueno de traer esta perspectiva desde el comienzo? Que pues esto me genera una potencial reducción de costos en fases posteriores. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy hablando de un plan de servicio. O sea, aquí ya estoy teniendo en cuenta el aspecto desde el servicio en la primera etapa, y no solamente pues como los requerimientos técnicos de la infraestructura. Y también que ese primer concepto que ya tengo a 50.000 pies de altura estudiado, lo voy a ir desarrollando y lo voy a ir adaptando a medida que va evolucionando mi proyecto. O sea, yo puedo dejar una planeación de servicio muy detallada, por ejemplo, para la primera unidad funcional que va a entrar en operación,
y una estimación un poquito general para otras unidades funcionales que entrarán después. Pero ya todo está pensado como un sistema ferroviario operando. Y eso también me permite pues hacer una planificación mucho más optimizada de las rutas, lo cual pues atiende directamente esas necesidades de demanda y genera un margen de beneficio. ¿Por qué? Porque estoy atendiendo los orígenes y los destinos específicos que requiere el mercado en el momento. O sea, estoy llevando la línea de transporte a esas zonas específicas en las cuales pues ya la demanda supera la capacidad de los sistemas existentes. En esta primera etapa, en esta primera fase de análisis, ¿qué entregables podríamos esperar? El análisis de demanda como tal, un primer plan de servicios, un proyecto de calendario o fases u hoja de ruta del proyecto, un mapa súper esquemático de la vía, o sea, nuevamente estamos a nivel conceptual, o sea, la vía representada por una línea que es el eje y ya, y unos requisitos básicos de funcionamiento. Todo pues atendiendo a ese primer plan de servicios desarrollado a partir de la demanda. Este diagrama muestra las generalidades para hacer estudios de demanda, específicamente para sistemas de transporte. Y aquí ustedes pueden ver tanto el flujo que se requiere para evaluar la demanda de transporte de carga como el que se requiere para transporte de pasajeros. Sin entrar en mucho detalle en los aspectos de carga, pues yo primero tengo que establecer cómo son esos flujos, o sea, del centro, del nodo logístico al puerto o entre dos puertos si es posible, etcétera, que es, por ejemplo, una iniciativa que en este momento tiene mucha fuerza en México, que es conectar los dos océanos, pues hacer como tener un entendimiento de esos flujos de carga, cómo son las cadenas logísticas, cómo va a ser la oferta en escenarios futuros, porque yo tengo que planear mi infraestructura a 50, mínimo 50 años, 30 o 50 años, de manera que pues sea consecuente con el nivel de inversión que voy a tener. Entonces no me puedo quedar solo con la demanda que tengo en este momento, sino también tengo que pensar cómo voy a hacer esas estimaciones futuras. En el caso de la carga, después de eso, pues se hacen estudios de campo, se identifican las fuentes de la demanda y pues ya de ahí para abajo, pues se establecen esos nodos de origen-destino. Si estamos hablando como tal del tema de pasajeros, pues ahí es un ejercicio muy similar, pero pues con una cantidad, podríamos decir, menor de variables. Porque pues si yo estoy analizando carga, pues tengo que analizar los diferentes tipos de carga. En cambio, pues en pasajeros es un poquitico más sencillo. Y aquí los estudios de demanda y los estudios de mercado se desarrollan con diferentes herramientas. Una de esas herramientas puede ser el aforo de pasajeros, que es cuando yo determino la frecuencia y la ocupación de manera visual. O sea, yo voy y miro cómo es la ocupación de ese punto específico de hora pico de mis pasajeros. Encuestas de preferencia declarada, que es cuando yo voy y le consulto a la población cuáles son sus preferencias, por ejemplo, de transporte. Si usted tuviera la opción de ir de A a B en metro o en bus, ¿cuál opción prefiere y por qué? Em, Visitas técnicas de puntos críticos también puede haber. Esto muy desarrollado cuando estamos en sistemas que ya están sobrepasando la ocupación. Y finalmente, conteos, que pueden ser de manera manual, que una persona vaya allá y cuente manualmente la cantidad de pasajeros
O también hay otras herramientas para ese tema de los conteos. Pero pues con estas herramientas es que se obtiene esa información de campo que me permite calibrar los modelos de transporte, que son estos modelos de transporte los que finalmente me dirán cómo es la demanda actual y cómo es esa demanda a futuro, al igual que las variables relacionadas a la demanda traída, porque pues el objetivo es nuevamente tener una relación óptima entre el costo de la infraestructura y la relación del servicio. O sea, no puede ser que yo ponga en servicio una línea de metro en una zona donde casi no se moviliza la gente, porque no sé, lo más común en esa zona es, qué sé yo, el trabajo virtual. ¿Para qué voy a poner ahí una línea de metro nueva? Entonces, debo entender también cómo, por ejemplo, la inclusión de esa nueva línea puede atraer no solo la demanda que ya estudié, sino nuevas demandas. Y con eso, pues, se hacen las proyecciones, se establecen horizontes de análisis. Y esto es muy relevante porque yo no construyo toda la infraestructura, bueno, no tanto hablando en temas de metro, pero si estoy hablando de conectar regiones o conectar ciudades, pues yo no construyo toda la infraestructura de una vez. Yo voy haciendo eso por fases, por etapas. Y por lo tanto, también en la demanda se establecen horizontes de análisis, garantizando nuevamente siempre la satisfacción del usuario, que el usuario pueda tener confort en su uso del sistema, que no esté asfixiado de la cantidad de gente que está subiéndose al metro en el mismo momento. Esas son las cosas que queremos evitar, de manera que nuestro sistema sea atractivo. Ya con todo esto claro, pues hago la estimación de los beneficios, el análisis de sensibilidad de tarifas y finalmente elaboro mi reporte de demanda, del cual el aspecto más importante son esas matrices origen-destino, que me muestran cómo son esos flujos de desplazamiento de las personas y las estimaciones según esos horizontes de análisis de cómo hacer, cómo van a ser los requerimientos del sistema para esos momentos. Entonces, esas son las herramientas, ¿no? Aforos, encuestas, inspecciones visuales. Entonces, ahora yo les quiero preguntar acá, ¿cómo creen ustedes que es la confiabilidad de la persona que hiciera una inspección visual en este momento? ¿Cómo creen ustedes que un conteo en el momento en que se tomó esa foto puede generar los datos de entrada adecuados para hacer la estimación de la demanda, teniendo en cuenta que pues el tiempo que está parado el tren en un sistema de metro es mínimo? ¿Cómo voy a contar todas esas personas de manera, de manera que pueda tener unos buenos datos? Es bastante difícil. Por esto, y trayendo de nuevo el tema de la digitalización, em, hay otras alternativas que nos permiten hacer estos conteos de una manera un poco más específica, porque pues tratar de llegar a un número en esta situación bastante retador. Entonces les comparto este proyecto de digitalización en el cual pues el objetivo era precisamente eso, hacer unos conteos utilizando ya la infraestructura del sistema de metro, específicamente la infraestructura de seguridad, para, respetando la privacidad de los datos de los usuarios, poder entender cómo era ese flujo de pasajeros en los horarios picos y los puntos de carga máxima. De manera que con esa información se pudiera establecer si se requería poner en servicio más trenes en una franja de horario específico. Entonces, ¿cómo se desarrolló este proyecto? Primero se hizo un inventario de fuentes de información, o sea, básicamente las cámaras, la ubicación de los molinetes, cómo era la lógica del punto donde estaba ubicada la cámara versus cómo iba a ser el flujo del pasajero.
Después de eso se hizo la definición de los flujos de pasajeros dentro de cada una de las estaciones, o sea, estas personas van hacia el, no sé, el centro de la ciudad o se están devolviendo del centro de la ciudad. Todo eso súper importante para entender cómo es esas necesidades del usuario. Se hace un proceso de calibración de cámaras para poder generar los conteos. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, desde el momento en que la cámara detecta que este es un usuario, cómo hace el seguimiento cuando pasa por el molinete para decir efectivamente el usuario entró al sistema o salió del sistema dependiendo del flujo. Se hizo la obtención de los registros de todos los videos captados por el sistema de seguridad en una fecha muy específica de servicio normal. O sea, yo no puedo pretender hacer esto un día en el cual hay un evento significativo en la ciudad o si sé que, por ejemplo, van a haber manifestaciones o marchas o celebraciones de algún tipo, pues ese día no puedo hacer, no, no hace sentido obtener estos registros de video. Entonces escogí un día muy específico representativo del servicio, se hizo el procesamiento y con este procesamiento se generó el reporte final, que en ese reporte final se veía claramente en todo el horario de servicio del metro cómo era ese pico, cómo se llegaba a ese pico de carga máxima dependiendo del desplazamiento dentro de la línea y del horario. Y así, por ejemplo, se hizo ese proceso de conteo que de manera manual puede ser bastante retador a partir de un enfoque de digitalización. Consulta, Jennifer. Ujú. Dentro de esta estimación de demanda se consideran las evasiones. Es una... las evasión Y no, no, o sea, no como tal, ¿cómo lo explico? O sea, no como en el proceso técnico formal de la estimación de demanda, pero sí se establece como un porcentaje de incremento, porque pues también hay un grado de incertidumbre en todo esto. De hecho, el siguiente paso con este proyecto de digitalización, del cual yo tuve la oportunidad de participar, fue hacer esto mismo, pero para contar las evasiones. Porque finalmente, pues, así el pasajero pague o no pague, va a ocupar espacio dentro del vagón. Y esto va a tener impacto en el nivel de confort y la calidad del servicio. Pues como tal en el estudio de demanda se pueden utilizar como em, porcentajes para incrementar el dato de manera que se tenga en cuenta esta variable. O si ya se requiere entender muy específicamente las evasiones, que fue el segundo paso de este proyecto, pues ya se puede hacer un conteo específico de evasiones. Ok, gracias. Perfecto. Otro ejemplo de estimación de demanda desde la digitalización es, por ejemplo, obtener los datos de este tipo de plataformas de movilidad como servicio, que como ustedes pueden ver acá, pues la plataforma va identificando de dónde a dónde se están desplazando los usuarios dentro de la red. Obviamente, de antemano, pues súper protegido el tema de los datos personales, pero también este tipo de información me puede ayudar a entender cómo son esas demandas y si mi oferta de servicio está atendiendo esa demanda adecuadamente. Y una ventaja, por ejemplo, de utilizar este tipo de plataformas es que yo puedo tener información de diferentes modos de transporte. En el caso que les mostraba anteriormente, el conteo basado en cámaras de vigilancia, ahí yo solo sé apenas el usuario entra a la red del metro. Pero antes de eso, yo no sé si el usuario se desplazaba en bicicleta, se desplazaba en bus, caminaba, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta otra perspectiva nos permite también entender cómo integrar diferentes modos de transporte dentro de los datos que se estudian en la demanda. Ahora, el otro aspecto, pero
quisiera proponerles si podemos hacer el break en este momento antes de entrar al tema de planificación ferroviaria para no cortarlo. Sí, sí. Bueno, Ok, pero antes del break, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario? ¿O todo ha sido claro por el momento? todo claro por el momento, la verdad. Muy claro. Ay, me alegra. Me alegra porque es harto tema. Me alegra, me alegra. Listo. Entonces, volveríamos a son 15 minutos, las, ay, es que ya estoy un poquito cansada. A las 8. Ay, gracias, Valeria, pero a las 8. Listo. Muchas Entonces ya gracias. volvemos a las 8. Gracias. Nos vemos.